También ha llegado a nuestros días los tiempos para celebrar una de las dos fiestas que también se encuentran contempladas dentro de las escrituras, aparte de los Moadim. Estas son Hanukkah y Purim. Ya ha pasado la fiesta de Hanukkah y ahora se aproxima la fiesta de Purim. Obviamente todo el contenido histórico de esta fiesta se encuentra en el rollo de Esther. Ahora vamos a proceder a hacer un recuento de la historia de la fiesta de Purim. Del capítulo 1 está escrito: el rey Ahasverosh reinó formando por los territorios de la India, Etiopía, Persia y Media, la cual estaba dividida en 127 provincias, cuya capital, Shushan. Un festejo del poder del rey al lado de todo su gabinete de gobierno fue este que duró por 180 días. Al terminar esta fiesta, hizo una más por 7 días, en las que incluyó a todo el pueblo en el mismo palacio real. La reina Vashti hizo lo mismo, pero ahora ella reuniéndose con las mujeres. Al séptimo día el rey pidió a su guardia personal, que eran 7, que pidieran a Vashti que los acompañara en la reunión. Ella se negó a cumplir la orden del rey. Posiblemente no estaba de acuerdo con lo que le proponía el rey a hacer. Muchos suponen que le pedía que se presentara desnuda ante todos, portando solo la corona real. El rey consulta con sus 7 jueces qué se debe hacer en estos casos, según la ley del reino. Estos determinaron que esta actitud llegaría a ser un mal ejemplo a toda la sociedad del reino, y para que se mantenga el respeto entre marido y mujer, se decreta que toda mujer servirá obedientemente a su marido. Capítulo 2. Pasado un tiempo, cuando el enojo del rey terminó, decretó que se iniciara la búsqueda de una mujer que tome el lugar de la reina que ocupaba Vashti. Había entonces un varón yehudí llamado Mordejai, significado uno que lleva por el camino de Hashem. Él era de la tribu de Benjamín. Él había sido deportado por Nebuchadnezzar, rey de Babel. Tenía en custodia a la hija de un tío. Esta mujer se llamaba Esther, quien fue tomada como candidata a reina en lugar de Vashti. Por su belleza, y después de realizar los ritos de purificación de un año, se presentó ante el rey, y el rey se agradó mucho de ella por su extraordinaria belleza. Por lo tanto, el rey la nombró su reina. La coronación se llevó a cabo mediante un banquete y la alegría del rey se manifestó con regalos para con el pueblo. Durante todo ese tiempo, por orden de Mordejai, Esther no declaró su origen judío, y esto además porque Esther en todo lo obedecía. Este Mordejai se enteró y previno de un atentado contra el rey. Esta acción fue controlada y registrados los pormenores en los libros de historia del reino. Capítulo 3. Por otro lado, el rey Ahasverosh nombró como principal de los príncipes a Hamán, significado el rey de las multitudes, o el señor de las multitudes. Todos rendían homenaje a Hamán, excepto Mordejai. Pudiera ser que no lo hacía porque Hamán era una autoridad religiosa idolátrica o porque portaba un ídolo externamente. Pensamos esto por cuanto fue necesario aclarar que él era yehudí. De esta manera se desata de pronto un odio no solo contra Mordejai de parte de Hamán, sino contra todo lo yehudí aparentemente
sin ninguna razón justificable. Así se inició un orden de suertes echadas con el fin de dar a conocer al rey la situación del pueblo hebreo, para que tomara una actitud en contra del pueblo judío. Finalmente el rey fue convencido y se dio ante Amán y los suyos, la autoridad para destruir a los judíos, quien consideraba que eran sus enemigos. Todos los preparativos duraron exactamente un año. A partir de entonces se enviaron cartas a todo el reino para que todos pudieran destruir, matar y exterminar a todos los Yehudim, jóvenes y viejos, niños y mujeres, en un mismo día. ¿Qué día? El 13º del mes 12º, que es el mes de Adar, 13 de Adar. Y que se tomaran sus bienes como motín. Toda la ciudad de Shushan estaba conmovida por lo que estaba pasando. Capítulo 4. Mordejai de inmediato inició ayuno, se fue al palacio, y lo mismo ocurrió en todo el reino en el momento en que se enteraron. Comenzaron ayuno. Esther sabía que esta condición de ayuno no era tolerable ante el rey y su palacio. Por eso envía vestidos para Mordejai, quien los rechaza y pone al tanto de lo que está sucediendo. La respuesta fue llevada por el mensajero que Esther no podía presentarse delante del rey para abogar por el pueblo, porque de lo contrario moriría por no haber sido llamada por el rey. Una vez más Mordejai responde y entrega al mensajero la respuesta, dándole a conocer que ni siquiera ella se escaparía de esta suerte echada, y le da a conocer que el cargo que ocupa en este momento puede ser un designio de arriba para esa situación. La respuesta de esto fue la acción determinada de Esther de presentarse ante el rey, no importando arriesgar su vida por su pueblo, pero no puede ir sino con la ayuda y el ayuno de Mordejai y los demás, anunciando que por favor se haga un ayuno de 3 días a favor de ella. Por supuesto que el ayuno también se llevaría a cabo por ella y por sus doncellas. Tal como fue el acuerdo, así hicieron. Capítulo 5. Al tercer día se engalanó Esther y se presentó ante el rey, y éste perdonó el atrevimiento y le concedió toda petición que le quisiera dar a conocer. Esther lo único que solicitó es invitar a comer tanto al rey como a Amán. Se ordenó buscar entonces a Amán para que participara de la recepción, y una vez más la solicitud del rey para concederle a su reina lo que pidiera. Pero ella sagazmente los invitó una vez más a comer al siguiente día. Estas atenciones de la reina mantenían contento a Amán, solo que su situación cambiaba en cuanto veía a Mordejai, quien no le hacía las reverencias que reclamaba. En cuanto llegó Amán a su casa al lado de su esposa y amigos, comentó los detalles de la recepción, lo bien que lo habían tratado en palacio, pero también comentó acerca de su decepción por la actitud de Mordejai. Llegaron al acuerdo de hacer una horca de algunos 25 metros para pedir al rey que en ella se colgara Mordejai, para que el gozo del banquete de mañana continuara. Capítulo 6. Pero esa misma noche el rey, no pudiendo conciliar el sueño, solicita que le sean leídas algunas crónicas de los libros de historia del reino. La historia de ese día que fue leída ante él era aquella en la cual Mordejai dio aviso del atentado contra el rey, y allí se enteró que en nada se le había favorecido a ese héroe nacional. A la mañana siguiente se presentó Amán con él
y lo usó para entender de qué manera podía ser recompensada la acción de un héroe nacional. Amán sugirió que sea aclamado como rey de un día, mencionó. La idea le pareció perfecta al rey, así que encomendó a Amán que se hiciera cargo de esto que había dicho para con Mordejai. El desfile fue organizado por Amán y Mordejai fue coronado como rey de un día. Al término, Mordejai volvió a su puesto de juez en el reino y Amán con tristeza se dirigió a su casa avergonzado. Contó lo sucedido a los de su casa, seguía triste, ninguno encontraba palabras de consuelo para él, sino que solo vaticinaban malas noticias para con él. Con todo, había olvidado de asistir al banquete de la reina, tuvieron que ir por él a su casa. Capítulo 7. Una vez más fueron agradecidas las atenciones de Esther por el rey y le permitió concederle cualquier petición. Finalmente Esther habló y dijo: si he hallado favor ante tus ojos, oh rey, si al rey le place que me sea concedida mi vida por mi petición y la vida de mi pueblo por mi deseo, pues yo y mi pueblo hemos sido vendidos para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si como siervos y siervas hubiéramos sido vendidos, hubiera callado, pues tal calamidad no perjudicaría tanto al rey. El rey enfurecido indagó de quién procedía tal acción y él respondió: un enemigo y adversario, este malvado Amán. Palideció Amán ante lo dicho. El rey se levantó y salió indignado y furioso. Amán suplicó ante Esther por su vida. Cuando el rey volvió, halló a Amán arrodillado ante Esther. Esto fue interpretado por el rey como una acción criminal de parte de Amán. En ese instante se le hizo saber al rey de las intenciones de Amán de colgar a Mordejai en una horca construida para ese propósito. Así el rey ordenó que mejor colgaran a Amán en su propia horca. Dícese que esto apaciguó la ira del rey. Capítulo 8. El desenlace de la historia continúa con la entrega de propiedades de Amán a Esther la reina. Se le hace conocer al rey el parentesco entre Mordejai y Esther. Esther continúa su súplica para que se anulara el decreto de Amán de la destrucción de los Yehudim, pues aún con la muerte de Amán las cosas no terminaban. Pues una vez que un decreto autorizado por el rey se da a conocer, nadie, inclusive el mismo rey, puede revocarlo. Tuvo que emitirse un nuevo decreto entonces, que fuera redactado por Mordejai a partir del 23 de Sivan. Estas cartas fueron enviadas con el siguiente mensaje: que los Yehudim se reunieran en sus ciudades a defender sus vidas y que destruyeran a quien se proponía dañarlos por la guerra que se desataría el 13 del mes de Adar. Mordejai fue exaltado en el reino y el gozo se manifestó en Shushan por el acontecimiento. Todos los Yehudim se gozaban por las cosas que estaban pasando. Así en toda ciudad, esto causó que mucha gente hiciera su conversión de los ídolos de Elohim a Israel por el temor que sentían de ellos. Capítulo 9. El momento llegó, el 13 del mes, cuando todos pensaban en enseñorearse de los Yehudim, sucedió lo contrario, pues el temor de ellos era muy grande. Los jefes del gobierno apoyaron a los Yehudim por temor a Mordejai, quien se había vuelto poderoso en el reino por su posición ante el rey. La victoria de los Yehudim fue contundente, exterminando en la capital a 500 hombres, y a los 10 hijos de Amán los colgaron en la misma horca en que murió su padre. En todo el reino murieron 75,000 enemigos que odiaban a los Yehudim. Desde entonces se festeja tal como se declara. Celebran el día 14 del mes de Adar como día de gozo, de fiesta y de regocijo.
y se envían presentes unos a otros. Mordejai prescribió que en todo el reino se guardaron los días 14 y 15 del mes como días de fiesta año tras año, porque en esos días los Yehudim descansaron de sus enemigos, el mes durante el cual la tristeza se convirtió en regocijo y el día de luto en día bueno. En esos días debe haber fiesta y regocijo, y deben enviarse presentes unos a otros y también a los pobres. El compromiso no se hizo esperar, los eventos lo ameritaban. Por esa razón, a la fiesta se le conoció y se le conoce como la fiesta de Purim, por el nombre Pur, suertes. Se estableció de generación tras generación festejar estos 2 días en toda provincia y ciudad como recuerdo de las cosas que ahí pasaron. Mordejai y Esther plasmaron estas y otras leyes de los escritos de Purim y que están escritas en Megilat Esther. Capítulo 10. Incluso el rey Ahasverosh impuso en honor a esto un tributo sobre todo el reino, incluyendo a las islas, y los acontecimientos fueron escritos entre los libros de historia del reino de Ahasverosh, Persia y Media. El segundo después del rey Ahasverosh fue Mordejai. Se puede decir que después de la muerte de Ahasverosh reinó en su lugar Mordejai, quien enseñó a todos a vivir en Shalom. Desde entonces, las leyes de Purim son: el día 13 de Adar, víspera de Purim, es día de ayuno, Tanit Esther, por la defensa del pueblo hebreo en días de Mordejai y Esther. Ahora se ayuna para recordar que Elohim se apiada de toda persona en angustia, y que ayuna y que se torne en teshuvá sincera como en aquellos días. Número 2. La lectura de la Megilá Esther, como dice en 9:28. Estos días debían ser recordados a través de todas las generaciones, en toda provincia y ciudad, y que en estos días de Purim no dejaran de celebrarse por los Yehudim, ni que de sus descendientes pereciera su recuerdo. Así está escrito, y en el versículo 32, lo cual fue escrito en el rollo. Número 3, banquete de Purim. Del 17 al 18. El día 14 del mes fue declarado día de fiesta y regocijo. Y finalmente el número 4, que a la vez son 2 mandamientos ahí para completar 5, 9:19, y se envían presentes unos a otros, y 9:22, y también a los pobres. Esto es lo que nosotros festejamos durante la fiesta de Purim, en memoria, en recuerdo a los acontecimientos sufridos por nuestro pueblo mientras estábamos en Persia y Media, en los días de Mordejai y Esther. Buena fiesta de Purim. Hasta pronto.